Entonces, como sabemos, estamos hablando acerca de la metodología bíblica para la educación en el hogar, y esta metodología, como lo hemos hablado en las reuniones anteriores, es la educación providencial. Entonces, esta tarde vamos a estar mirando un poco acerca de, o vamos a estar contrastando un poquito, conociendo un poco más sobre qué es educación providencial y también haciendo un contraste de esta educación con una educación que no es providencial. Entonces, vamos a ver. Pasemos al siguiente, por favor. Perdón, en la primera diapositiva, me regalas la primera diapositiva, por favor. En esta primera diapositiva estamos viendo diferentes imágenes y cosas que uno en algún momento llegaría a pensar que no tienen nada que ver con educación, porque ¿cómo así? O sea, de pronto la que está en el centro, la más grande, donde veo que hay niños con un libro y están leyendo o están estudiando de un libro, entonces eso sí es educación. Pero resulta que educación tiene que ver con todas las áreas de la vida, desde barrer, desde aprender cómo lavar ropa, desde, o sea, aprender cualquier otro tipo de actividades, artes u oficios como panadería, en fin. Y por supuesto la parte de la parte académica que también está incluida dentro de la educación. Ok, seguimos. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, definitivamente tenemos que hablar del propósito de la educación, y el propósito de la educación es producir libertad. Entonces, la educación tiene que proveer todas las herramientas que nos permitan que la libertad llegue a un individuo a través del conocimiento de la verdad. La Biblia nos habla en Juan 8:32, así como aparece en la parte inferior de esta diapositiva: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros entendemos que la libertad no viene por conocer la verdad, que es la mitad de este versículo o de esta frase, conoceréis la verdad, sino que la libertad viene porque la verdad, que es Cristo, nos hace libres. ¿Libres de qué? Entonces miremos el cuadrito en amarillo. Dice que de un estado de ignorancia, y eso es esclavitud, es estar en un estado de ignorancia de lo correcto, de lo que significa la verdad, que es ausencia total de falsedad, pero que también verdad tiene que ver con quién es Cristo. Cristo es la verdad revelada. Entonces, el conocimiento de esa verdad, que es Cristo y su palabra, es la que trae libertad al individuo. Entonces, el propósito de la educación debe ser producir esa libertad, una libertad de la ignorancia a través del conocimiento de la verdad. ¿Seguimos? Entonces, Colosenses 2:8 dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos son ideas del mundo, y no según Cristo. Entonces allí podemos clasificar que la educación tiene como dos segmentos. Uno, que es según la tradición de los hombres. Estamos un poquito dilucidando qué significa este versículo. Y entonces aquí nos muestra que puede haber dos formas de educación, dos tipos de filosofías, y una es según la tradición de los hombres, o sea, una filosofía que es secular, que es sin Dios, ¿sí? Pero otra también tiene que ver con aquella que está basada según Cristo, una filosofía que está fundamentada en Él y en el conocimiento de Él. Hablábamos, o la Biblia nos habla en Colosenses 1, nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el principio de todo, el origen de todo, y todo conocimiento tiene que llevarnos a Él. Porque otra vez, toda educación cuyo fundamento y cuyo fin no es el conocimiento de Cristo es una educación que no tiene un propósito. Entonces, la educación con propósito es aquella que nos lleva al conocimiento de Cristo. Entonces, aquí tenemos estas dos corrientes. Una que sería la educación secular. La palabra secular significa sin Dios.
y otra que sería la que está fundamentada en Cristo y en su conocimiento y que nos permite verlo a Él no solamente como a la fuente, el origen de todo conocimiento, sino también el fin de todo conocimiento, el fin de toda educación. Una educación que nos los muestra en cada una de las asignaturas, hablando académicamente, pero no solamente académicamente, sino en todo tipo de conocimiento, y que nos ayuda a verlo, por ejemplo, a través de la historia hasta nuestros días, obrando providencialmente. Por eso es una educación providencial. No sé si Aleja quieres complementar con algo aquí, o si no seguimos a la otra. Tu micrófono está cerrado. Ok, ya sí, no lo encontraba ahí. Pues en esto acerca de la educación sin Dios y providencial, de pronto hablar un poquito de la palabra providencial. Sé que más adelante también se va a ver qué es educación providencial, pero la palabra, el significado como tal de la palabra providencial, según el diccionario Webster 1828, es precisamente el cuidado y la superintendencia que Dios ejerce sobre toda la creación. Y esta superintendencia es esa supervisión guiada con autoridad, con amor, con verdad, y que precisamente como la diapositiva anterior nos lleva a la verdad, ¿no? La verdad nos hace libre. Entonces, la providencia es ese cuidado que Dios nos da para poder tener una educación que nos lleve a la libertad, a ser libres. Entonces, eso, la palabra providencia como el cuidado que Dios ejerce sobre la creación y sobre todo de lo que estamos hablando acá en educación, ¿no? Eso. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Entonces, cuando partimos de esa realidad, de esa palabra que estamos leyendo en Colosenses 2, y nos damos cuenta que puede haber dos tipos de filosofía, una que está basada en Dios, que está basada en su palabra, una que está basada en Cristo, y otra que lo saca absolutamente y que no lo tiene en cuenta, y cuyo origen y propósito no es Él. De ahí podemos sacar muchas corrientes, incluso muchas metodologías, como lo vimos en unas sesiones anteriores. Pero ya partiendo de ahí, de esas dos vertientes, entonces nos vamos a centrar en aquella que sí tiene como fundamento a Dios, a Cristo y a su palabra. Entonces, la educación providencial es la educación enfocada en los principios bíblicos. En otras palabras, es el método cristiano de razonamiento bíblico. Y uno lee como este título que está aquí subrayado, este término ahí, y uno dice, ay, método, o sea, un método significa que es un cómo, es una forma, una manera de hacerlo. Porque pueden haber otros cómo, pero este es uno. Además dice que es cristiano, quiere decir que le pertenece a Cristo, que viene de Cristo, cuyo fundamento es Cristo. Además nos dice que es de razonamiento, que es un método de razonamiento. Significa que no es solamente memorización ni adquisición de conocimientos sin razonamiento, sino que necesaria e implícitamente requiere el razonamiento de lo que se va a aprender de la Biblia, porque también dice que es bíblico. Entonces, ¿qué vamos a razonar? Vamos a razonar la Biblia, vamos a razonar los principios, las verdades que están depositadas en ellas y que absolutamente todo. Entonces, volvemos nuevamente a Colosenses. A mí me gusta mucho Colosenses, especialmente el capítulo 1 y 2, porque nos habla mucho de estos principios y de estas verdades. Entonces, Colosenses 1, 16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y esta partecita es muy importante, por medio de Él, origen, eso nos habla del origen, y para Él.
Entonces, todo conocimiento y toda educación de nosotros los cristianos y que nosotros impartamos a otros, especialmente a nuestros hijos, tiene que venir de Él y llevarlos a Él. Entonces, esto es lo que nos impulsa el método cristiano de razonamiento bíblico, a partir de Él, de Cristo, y llevarlos hacia Él. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues este método hace que las verdades de la palabra de Dios sean la base de todas las asignaturas en el currículo de cualquier tema que se enseñe. Y ahí yo quiero ampliar un poquito y decirles que a veces nosotros clasificamos la parte educativa y pensamos que únicamente tiene que ver, me gusta mucho recalcar sobre eso, que únicamente tiene que ver con el conocimiento de matemáticas, de lenguaje, de ciencias y unas cuantas asignaturas más, y que en las demás cosas no, pero resulta que tiene que ver con todo lo demás, incluso cuando enseñamos modales, comportamientos, pero se enseña un arte como por ejemplo la panadería o la modistería, también allí la palabra nos muestra que tiene los fundamentos que rigen absolutamente todo conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos llegar al conocimiento de cuáles son esos fundamentos, por ejemplo, para la programación de computadores o, por ejemplo, para la astronomía? Pues están en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo acceder a ellos? A través de razonar la Biblia, de razonar bíblicamente. Y el fundamento de eso definitivamente tiene que ser nuestra fe cristiana. Por eso el método es cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que, como cualquier otro libro, es de libre acceso para cualquiera, sea cristiano o no. Entonces, la diferencia lo hace la cristiandad. ¿Por qué? Porque un ateo puede agarrar la Biblia y la puede leer, pero desde su cosmovisión, él solo va a ver, por ejemplo, que son historietas, que son fábulas, que son fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. O que es una manera en la que gente ignorante interpreta el mundo o yo no sé qué más. Pero para que se pueda entender estos principios y poderlo razonar en la forma correcta y haya la revelación del Espíritu Santo para cada uno de nosotros sobre esos principios de cada conocimiento, el fundamento tiene que ser la fe cristiana, la fe en Cristo, porque es la verdad, Cristo, el que nos hace libres de esa ignorancia. Entonces, por eso es como muy importante, el primer fundamento es la fe en Cristo. Es Cristo mismo, es el primer fundamento de este método de educación. Dice también aquí que aplica no solamente para la educación formal, que era un poquito lo que estaba hablando, en los colegios o las instituciones educativas, sino que también en el hogar, en la educación en casa, en la iglesia también, porque en la iglesia también se educa, y en toda actividad que se deriva de educación y todo aquello, todo conocimiento que es susceptible de ser enseñado. Llámese matemáticas, llámese geografía, llámese panadería, llámese modistería, culinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo sembrar la tierra se enseña y se aprende. Cómo tejer mochilas se enseña y se aprende. Pero yo puedo sacar en la Biblia, y aunque no va a aparecer en la Biblia la palabra mochila, estoy segura que podríamos encontrar en la Biblia principios que nos hablan de cómo hacer tejidos, de cómo se teje una mochila. Se me viene rápidamente, por ejemplo, a la mente cuando dice que Él nos entretejió en lo más profundo del vientre, pero está utilizando la palabra entretejer, y eso nos está hablando de un tejido, de un entramado que se hace de cierta manera para que permanezca. Entonces, por ejemplo, pero, ay, no, pero ¿qué tendrá que ver eso? Pues sí, son principios que podemos razonar y a partir de razonar la palabra podemos sacar esos principios, esas leyes o esos fundamentos para cada conocimiento, porque Dios es la fuente de todo conocimiento.
No sé si alguien tiene algún comentario, algo que decir. Pues quisiera hablar un poquito de cuando se habla del método cristiano. Esta palabra cristiano es precisamente perteneciente a Cristo y esto envuelve a que seguimos varios aspectos. Bueno, voy a nombrar 3 aspectos y es que seguimos sus doctrinas, guardamos también los mandamientos, así como Cristo los guardó, y también seguimos su ejemplo. Entonces, esas 3 cositas como dentro de la palabra cristiano, que pertenecemos a Cristo, Él es nuestro ejemplo para poder enseñar, para poder guardar los mandamientos así como lo hizo y poder dar precisamente ese método verdaderamente cristiano, ¿no? Eso. Así es Cristo por Él y para Él. Ok, seguimos. Entonces, aquí quería que miráramos un poco el contraste de lo que tiene que ver o de lo que promueve una filosofía de educación secular, ya sabemos que secular es sin Dios, versus la educación providencial. Entonces, de acuerdo al propósito de la vida, ¿qué promueve la educación secular y cuál es el propósito de la vida según la educación providencial? Entonces, lo primero es que como individuo, la educación secular impulsa que seas alguien en la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa frase? Estudie para que sea alguien en la vida. Implícitamente está asumiendo que no somos alguien, que no tenemos valor, que no tenemos identidad, y no tenemos ni identidad ni valor porque implícitamente está asumiendo que Dios no existe y que nosotros no hemos sido creados a su imagen y semejanza, por lo tanto no tenemos valor, y si queremos tener valor en la vida, estudie, porque lo que te va a dar valor es que tú estudies. Pero resulta que a veces las personas pasan muchos años de su vida, estudien muchas cosas académicas, y aunque alcancen un título de acuerdo a los estándares que propone la educación secular, sus vidas siguen estando vacías, porque quien le da sentido y valor a la vida de un individuo es Cristo. Mientras que la educación providencial, en contraste, nos muestra un individuo valioso, un individuo moral. Entiende que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, primero, que Dios existe. Ese es el fundamento, Dios existe. Segundo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es valioso, número 1. Número 2, somos seres morales. Quiere decir que podemos discernir entre lo que, según la palabra de Dios, es correcto y es errado. También con una libre decisión dada por Dios. Entonces, fíjese, de partida, o sea, de salida, ¿cuál es el valor de un individuo? ¿Qué le da valor a un individuo? En la educación secular, la educación. Mientras que la educación providencial, ya eres valioso por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. También dice que la educación, el propósito de la vida para la educación secular, o el propósito de la educación secular como tal, es que la vida es para obtener títulos y estudios. Entonces, nos hemos graduado, nosotros hicimos parte de ese sistema, ¿no? Nos graduamos del preescolar, nos graduamos de la primaria, nos graduamos de la secundaria. ¡Ay, ahí terminó todo! No, tienes que ir a la universidad. ¡Ah! Ya, listo. Recibí mi grado y me dieron el diploma. No, pero te falta un diplomado, una especialización, un magíster, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos de los profesionales no han tenido que salir luego a manejar un taxi? No estoy diciendo que eso sea algo malo, pero porque al ir tú escalando, tú piensas, ya listo, lo logré, soy alguien en la vida. Pero no, es un sistema que te va a mantener allí, porque su fin no es que tú lo logres ya, sino mantenerte en una esclavitud diciendo, no lo has alcanzado todo, aún te falta más, y nosotros que tenemos el conocimiento te lo vamos a dar. Entonces, Aleja, no sé, ¿qué quieres decir ahí con respecto a eso?
Bueno, me siento totalmente identificada con este punto porque era tal vez la idea que yo personalmente tenía y yo creo que muchos de que necesito ser alguien en la vida, entonces estudies, tengas un mejor puntaje, siempre como que terminó una carrera y ahora qué sigue, qué voy a estudiar, o sea, como si eso fuera lo que me diera valor. Y es triste saber que hay muchas personas que piensan que tener títulos, que tener de pronto entre más estudios, entonces más valioso soy, más valor tengo, y no entienden que su valor no radica en eso, sino que radica en realidad en lo que Dios dice que somos, ¿sí? En la imagen y semejanza que Él ha hecho de nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que en este punto, y bueno, leyendo todos, pero sé que vamos a ir paso por paso, me identifico y digo, Dios mío, gracias por conocer esta educación providencial y saber que mi propósito no es, para la vida, no es ser alguien por títulos, sino es ser lo que tú dices que yo soy. Entonces es un punto y todos los puntos son bien interesantes acá, Millis. En contraste a ese, de impulsarte a tener títulos y títulos y títulos, y estamos tan metidos en el cuento que nos llamamos, no, aquí llegó el doctor tal cosa, no, el abogado, como decían por allá en Chespirito, dígame licenciado, porque el título le da valor a esa persona. Y si yo digo, pues dime Giselle, normal, ah, no, esta no ha estudiado, esta no, no. En contraste a eso, miren lo que nos dice segunda de Pedro 1:15. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, fíjense, para poder sembrar un conocimiento, tienes que ponerlo encima de la virtud, tienes que estar apoyado en la virtud del individuo. ¿Qué es la virtud? La excelencia moral, ese conocimiento, esa capacidad de discernir entre lo correcto y lo errado. Pero eso solamente se puede dar cuando te has cimentado primero en la fe, lo que les decía hace un ratito, pero en la fe en Cristo, en la fe cristiana. Eh, ¿Por qué hago mucho énfasis en la fe cristiana? Otra vez, hay otras religiones, y ustedes las conocen, que utilizan la Biblia como su libro, pero que la relación, la comunión con Cristo no es el fundamento de esas religiones. Podemos hablar de los judíos, por ejemplo, que todavía están esperando un Mesías. Entonces, como no han conocido a Cristo y no hay una comunión íntima con Cristo, aunque puedan tener una parte de la Biblia como fundamento, hace falta primero el fundamento de la fe. Y sobre ese fundamento, virtud, la capacidad de discernir con base en la palabra, en Cristo mismo, lo correcto de lo errado. Fíjense que Cristo vino y dijo, ustedes creen que esto y esto y esto, mas yo les digo, vino a colocar un nuevo fundamento, porque no era suficiente el Antiguo Testamento. Él vino a colocar, él vino a decir, yo no he venido para abrogar la ley, sino que yo la vine a cumplir. Por lo tanto, ahora la fe la tienen que colocar en mí. Entonces necesitamos partir de una fe en Cristo y allí viene el discernimiento entre lo que es correcto y lo errado y sobre eso conocimiento. No puede ser al revés, creo que hablábamos en la sesión pasada de eso. ¿Por qué? Porque si usted da conocimiento sin virtud, entonces encontramos personas, y colocaba este mismo ejemplo, que tienen todo el conocimiento para poder destrabar una caja fuerte y lo que hacen es entrar a los bancos, abrir la bóveda y robar dinero, porque no tienen virtud y porque no hay una fe cristiana en ellos. Entonces miren la diferencia entre solo tener títulos, eso es conocimiento, pero sin virtud y sin fe. Y a diferencia de una formación integral que está basada en una fe cristiana, la virtud y luego el conocimiento. Y eso es el desarrollo del carácter cristiano, fundamentado en Cristo y en su palabra. También la educación secular promete que los títulos y estudios te van a dar reconocimiento y impulsa que tú recibas, o que podamos recibir información solamente como transmisión de conocimiento. Entonces, no lo razones, no medites, no pienses, ¿será verdad o no será verdad? No investigues, solamente memoriza y repite exactamente lo que te estamos diciendo. Porque eso es lo que tú necesitas colocar en el examen para poder aprobar y recibir el título que te va a dar el valor en tu vida.
Pero no nos enseñaron a pensar, no nos enseñaron a razonar y mucho menos nos permitieron expresar nuestra opinión, aunque fuera en contra de la mayoría, y una opinión que es valiosa. Así tú seas el único que opinas diferente. Pero que va a ser respetada porque se respeta tu opinión como individuo. En contraste a eso, bueno, también la finalidad de la educación secular es prepararnos de manera en una línea de producción en serie, todos iguales, aprendiendo lo mismo a la misma edad, se supone que debe ser así. ¿Para qué? Con la finalidad de servir al Estado, porque se asume que el individuo le pertenece al Estado y es propiedad del Estado. En contraste a eso, la educación providencial nos capacita, como dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, capacitarnos para cuidar de nosotros mismos y poder dar cuentas a Dios directamente por nuestras acciones, por nuestras decisiones incluso, pero también tiene como propósito la educación providencial, Juan 17:3, que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Muy bien. ¿Alguien tiene un comentario rapidito? ¿Alguien que sin que perdamos tiempo pueda hablar y opinar? ¿Qué piensa? No sé si los que deseen hablar, como están todos los micrófonos cerrados, pueden pedir la palabra y ahí Aleja les activa el sonido. Y si no, pues vamos al siguiente, Aleja. Ok. Bien, también podemos mirar, ahorita mirábamos sobre el propósito de la vida, pero ahora, ¿cuál es la meta de aprendizaje de estos dos tipos de metodología, la secular contra la providencial? Una reconoce al humano como animal y todo lo que hace es con el fin de cambiar su comportamiento. Asume que el comportamiento se puede deducir, se puede predecir y se puede cambiar, se puede como manipular, ¿sí? Se puede controlar el comportamiento. Entonces, su finalidad es motivar para aprender. Entonces, ¿se acuerdan de Alejandra estuvo enseñando sobre los métodos de estímulo y respuesta? Bueno, pues si lo haces bien, vas a tener la mayor calificación, no sé, 10 sobre 10. Y te vas a ganar la medalla y vas a ser el mejor estudiante, el número 1. Esa es solo una posición. Entonces, todos están compitiendo por ser ese primer lugar. Pero los demás también se van a frustrar en el proceso porque pues si no lo logran, eso va a traer frustración para ellos. Entonces, con ese propósito o por ese fin, estimulan, provocan una actitud, un interés en un área programada, donde se supone que todos deben hacerlo y deben hacerlo de esta manera y todos deben responder de esta manera. Recordemos que eso está preparando para una línea de producción en masa, para trabajar, para ser un obrero, mejor dicho, para trabajar en una fábrica, en una empresa, donde te van a motivar o vas a ascender en la medida en que tú respondas y des resultados. Eso es una evaluación como por competencias y de acuerdo a los resultados que tú des. También esta educación está basada en la estandarización y te premia por ajustarse a lo que se te está pidiendo exactamente que hagas. Pero si no lo haces, te condena y dice, tú eres tú estás reprobado o tú no aprendes, tú eres tonto, bueno, en fin, podemos colocar cualquier tipo de calificativos cuando tú no te ajustas al grupo, pero al nivel y al estándar que se ha establecido hasta dónde tienes que llegar. Y peor aún, si tú eres uno de los que va a ir más allá. Te jalan y te dicen, no, es aquí donde vamos todos a esta misma edad, usted tiene que ir aquí en el conocimiento.
No, pero a mí me gusta más. No, es aquí. Entonces, te frena y los que están atrasados toca impulsarlos y mirar de qué manera los llevamos a la línea media de todo el grupo, para que todos, porque es una educación estandarizada. Y como hablábamos hace un ratito, el valor del grupo va por encima del valor del individuo. Y ahí yo sí quisiera, yo creo que Dios está haciendo algo también y el Espíritu Santo está como trayendo esa revelación, yo creo, a cada uno de nosotros, porque todos fuimos expuestos a este tipo de educación secular, socialista, donde muchos de nosotros muchas veces tuvimos que tal vez ser rechazados o fuimos, no sé, por debajeados o fuimos mal calificados, fuimos, no sé, recibimos cualquier tipo de rechazo o algo porque no éramos como la mayoría o porque no nos ajustamos a pensar a lo que se nos estaba pidiendo que todos debíamos pensar al mismo tiempo. No sé si allí alguien quisiera opinar algo, decir algo. Listo, la señora Dineira quiere hablar, entonces aquí le estoy activando el audio, ¿ok? Ok, gracias. Y Giselle, lo que tú estás diciendo, la verdad, yo pues lo viví como maestra, porque a veces uno veía la diferencia de aprendizaje de los niños, que el uno tenía mayor facilidad para aprender, digamos, a coger el lápiz, y el otro no tanta. Pero a uno le decían, no, entonces deja aquí, espere al uno, y mientras el otro se nivela, ¿sí? Y cometía uno como ese error de no respetar la individualidad de cada niño. Entonces, sí, eso hace parte de esa educación secular que sin darnos cuenta, aún conociendo de la palabra, pero trabajando en el sector público o en el sector privado, uno como docente tiende a estandarizar los niños, estandarizar el aprendizaje y siempre, porque es que están regidos por esos parámetros, mientras que la educación providencial o la educación en casa se caracteriza es porque respeta la individualidad de cada niño. Sí, así es. Y como así fuimos educados, los primeros, yo por eso me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque Deuteronomio lo dice, estas palabras estarán primero en tu corazón. Entonces, por eso estos espacios son para nosotros, los adultos, los que fuimos enseñados así. ¿Sabes por qué? Porque si nuestro entendimiento, por eso Romanos 12:2 nos dice, ¿no? Sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento, el de todos los que estamos aquí escuchando esto, no es renovado, no habrá transformación y vamos a tender a hacer lo mismo. Vamos a tender a pedirle, pero ¿por qué esta persona no va igualito que los otros que ya lo lograron? Y yo llevo tanto tiempo tratando de impulsarlo y tendemos a hacer lo mismo, tendemos a estandarizar porque así fuimos educados. Y es muy difícil, pero no es imposible, el Señor lo hace. Entonces, en la parte derecha tenemos la educación providencial y nos dice que su meta de aprendizaje es proveer herramientas para formar autogobierno, libertad y dependencia de Dios. Fíjense, qué lindo, ¿no? Ya entiende que somos seres valiosos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo único que está haciendo es proveer herramientas para que ese autogobierno cristiano, la libertad que viene mediante el conocimiento de la verdad y la dependencia de Dios, no de un título, no de una institución, no del maestro, sino de Dios, sea desarrollada en cada individuo. Por eso enseña el conocimiento de Dios en cada asignatura. Y Ámbar nos escribió por el chat, ¿cómo podemos lograr integrar todas las áreas de estudio con Dios y su palabra? Bienvenida, Ámbar, porque eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante todo este tiempo y ya lo aprenderás. A ver a Dios en todo, en absolutamente todo. Por eso se llama providencial. A impartir el conocimiento exacto de los principios básicos, las reglas y los hechos específicos de una asignatura.
Porque es que nosotros, mire, nosotros los que estamos aquí fuimos educados con educación secular. ¿Usted cree que a nosotros nos enseñaron todo? No nos enseñaron todo. Nos transmitieron conocimiento. Aprenda eso porque eso es lo que le va a salir en el examen, y en algunos casos nos daban cuestionarios y ahí estaba la pregunta y esta es la respuesta. Ya venía con la respuesta. Memorícelo y eso es lo que tiene que responder. Pero no nos enseñaron todo. Entonces nosotros lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, a nuestros discípulos, a nuestros hijos, son los fundamentos, las leyes que gobiernan cada asignatura, para que el Espíritu Santo, mediante la dependencia que ellos van a desarrollar de Dios y de su palabra, les vaya mostrando aún más allá, incluso de lo que nosotros como padres o como maestros les podamos dar. Él los va a llevar, es Dios mismo revelándose a cada uno de ellos. También recordemos que el fundamento de la educación providencial es la verdad y la transmisión de la verdad, de que todo conocimiento los lleve a la y promueve el valor del individuo por encima del grupo en su desarrollo. Entonces no vamos a la velocidad porque es que ya me van a revisar y esto y aquello, sino al ritmo de aprendizaje de la vida. Eso es maravilloso. Entonces, nuestra reunión se va a acabar, ya vamos a terminar. Y si usted tiene alguna pregunta o algo, no olviden escribirnos por el chat de cada uno de nosotros los que estamos acá. Voy a dejarlo por ahí escrito. O la persona que te envió el link y puedas enviarlo para que nos lo haga llegar y estaremos respondiéndole en cada una de sus interrogantes. Si te perdiste algún video, ve a Familia en la Verdad en YouTube y puedes verlos todos desde el inicio.